Mi nombre es Ángela Gómez. Continúo con ustedes en las noticias de la Vuelta al Mundo. Comenzamos. En Argentina, el partido La Libertad Avanza de Javier Milei celebra los resultados en las elecciones de medio mandato. El oficialismo ganó en casi todo el país con 64 escaños contra 31 de la oposición peronista en la Cámara de Diputados, según el recuento provisional. Tenemos el reporte. En la ASEAN, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, calificó de positivo su encuentro con Donald Trump y adelantó que los respectivos equipos comenzarían de inmediato a discutir aranceles, después de que Washington aumentara los impuestos a las importaciones de la mayoría de los productos brasileños, del 10% al 50% en agosto. Y el huracán Melissa, de categoría 4 en una escala de 5, se acerca a Jamaica, tras dejar muertos en Haití y República Dominicana. Cientos de ciudadanos que viven en las costas del país protegen sus hogares y se resguardan a la espera del fenómeno natural. Lo que algunos han pagado por un tiquete para asistir al partido inaugural del Mundial de Fútbol de 2026 alcanzaría para comprar un Tesla. De esa magnitud son los precios exorbitantes que está pagando la afición para asistir al certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá en el verano del próximo año. En nuestra crónica de economía les contamos más. ¿Y qué tan buena es la idea de apostar por métodos como los alineadores removibles? ¿En qué casos es mejor optar por los brackets tradicionales? Enseguida lo vemos con el María Angulo. Vamos con las noticias. Comenzamos con las noticias de América Latina en Argentina, donde finalizó la jornada electoral. Se eligieron 24 senadores y 127 diputados, y el gobierno de Javier Milei celebra la ganancia de 64 escaños contra 31 de la oposición peronista en la Cámara de Diputados, según el recuento provisional de las elecciones de medio término de Argentina para la Cámara Baja. Ampliamos ahora con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Natalio Cosoy. Natalia, un saludo para ti. ¿Qué se sabe de los resultados? Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Lo que sabemos es que el gobierno, y esto la verdad que era inesperado, no lo daban las encuestas, no lo daba la sensación, no lo daban los analistas, sacó un poquito más del 40% a nivel país y le sacó casi 10 puntos al peronismo en todo el país. Se impuso en 16 de 24 provincias La Libertad Avanza en la elección de diputados nacionales y en 6 de 8 en la de senadores. En diputados, La Libertad Avanza ganó 64 bancas, el peronismo ganó 44, pero ponía en juego 47. En el Senado, La Libertad Avanza puso 13 bancas, ganó 13 bancas, el peronismo 7, ponía en juego 13. Realmente una victoria muy importante y algo que hay que destacar. La Libertad Avanza, según estos datos, estos conteos que son preliminares, también hay que aclarar eso, ganó en la provincia de Buenos Aires, le sacó casi un punto al peronismo en la provincia de Buenos Aires, una provincia de Buenos Aires en la que en las elecciones del 7 de septiembre pasados, las elecciones legislativas locales, el peronismo le había sacado 13 puntos a La Libertad Avanza, así que realmente es impresionante el resultado de la elección del gobierno, del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y por lo que se esperaba también una gran elección a nivel nacional. Bueno, Natalio, con toda esta información, ¿cómo posicionan en estos resultados al presidente Javier Milei? Lo primero que me gustaría destacar es que claramente la apuesta que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó. Él salió a apoyar a Javier Milei, lo apoyó políticamente y económicamente, dijo que ese respaldo en cierto modo estaba condicionado a los resultados de estas elecciones y los resultados fueron favorables para el oficialismo. Hay que ver si ahora Trump continúa dando su apoyo, es esperable que eso ocurra por lo que él había dicho. Por otro lado, esto lo posiciona con cierta fuerza para pararse frente a la oposición, frente al legislativo que le había sido muy refractario en los últimos meses al presidente Milei, con el argumento de tener el respaldo popular. Antes de llegar a estas elecciones se hablaba de la posibilidad de que Milei suavizara un poco su forma de negociar, un poco confrontativa y poco consensuada, tal vez buscando más el diálogo. Hay que ver si ahora finalmente con este resultado hace ese viraje
o no. Esto es lo que iremos viendo en los próximos días, y también hay que destacar que seguramente es un resultado que lean bien los mercados, y eso también es algo que sabremos a ciencia cierta a partir del lunes y cuánto dura. Pues Natalia, gracias a ti por la información. Vamos a continuar por ahora con más noticias. En Asia, Brasil y Estados Unidos se acercaron. Los gobiernos de Trump y Lula prometieron iniciar negociaciones para un posible acuerdo arancelario luego de fuertes cruces entre ambos líderes por el enjuiciamiento del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Lula también se ofreció como mediador entre Estados Unidos y Venezuela, en el marco del masivo despliegue militar de Washington en el Caribe Sur. Samuel Salgado Castro con los detalles. A miles de kilómetros de distancia del continente americano, Estados Unidos y Brasil se acercan. Al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, celebrada en Malasia, Donald Trump y Luis Inácio Lula da Silva sostuvieron un encuentro sorprendentemente cordial de cerca de 45 minutos. Trump parece olvidar sus insultos contra su homólogo brasileño y el aumento arancelario del 10 al 50% impuesto a la principal economía de América Latina. No, creo que todo es justo. Mire, ya sabe, tenemos economías y respeto mucho a su presidente, como sabe, y mucho a Brasil. Así que ya veremos, probablemente llegaremos a acuerdos. Dejaré que estos chicos los resuelvan, pero creo que vamos a llegar a acuerdos. También entusiasta por llegar a un acuerdo arancelario, Lula. Y dije antes de venir aquí que era muy optimista de avanzar en la relación entre Brasil y Estados Unidos. No sé si el presidente Trump tendrá tiempo, pero tengo una agenda que discutir con él. Una agenda en la que no está el amigo de Trump y expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, principal opositor de Lula y condenado por la justicia, preguntó esta reportera. No es asunto tuyo. Respondió Trump, dejando atrás lo que en un momento denunció como una caza de brujas del gobierno Lula contra Bolsonaro. Trump y Lula también abordaron el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela durante la reunión. Brasil está dispuesto a actuar como pacificador y se ofreció a mediar para bajar la tensión en el Caribe Sur. También este domingo, altos funcionarios de Estados Unidos y China se reunieron en Kuala Lumpur al margen de la cumbre de la ASEAN y avanzaron en el marco para un nuevo acuerdo comercial. Se espera que el nuevo trato se cierre cuando los presidentes de ambos países se reúnan el próximo jueves en Corea. Ramiro Cuellar Verena nos amplía. Estados Unidos y China allanan el camino para un acuerdo comercial. El secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, el viceprimer ministro chino Hu Lifeng y los representantes comerciales de ambos países se reunieron en un encuentro al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que se celebra en Malasia. Tras el cónclave, reconocieron avances significativos y recalcaron que el marco para un nuevo convenio está preparado. Creo que hemos alcanzado un marco sustancial para los dos líderes que se reunirán en Corea del Sur el próximo jueves. El presidente me dio la máxima influencia al amenazar con aranceles del 100% si China imponía sus controles globales a la exportación de tierras raras. Creo que lo hemos visto y así se evitarán los aranceles. Se abordaron numerosos temas, entre ellos los controles de exportación entre ambas partes, la prolongación de los aranceles recíprocos, los aranceles al fentanilo y la cooperación para prohibir su producción. La expansión del comercio entre ambos países y las medidas relacionadas con los aranceles de la sección 301 de Estados Unidos sobre buques, entre otros. El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping se reunirán el próximo jueves en Corea del Sur, último día de la gira del norteamericano en Asia. Allí se aguarda que los líderes de las dos economías más grandes del mundo cierren el pacto y desescalen la tensión económica que se suscitó en los últimos meses. El huracán Melissa, que alcanzó la categoría 4, se acerca a las costas de Jamaica, luego de dejar muertos en Haití y República Dominicana. Las autoridades de Kingston pidieron a la población refugiarse y tomar medidas preventivas para intentar prevenir pérdidas humanas. Cientos de ciudadanos que viven en las costas del país intentan preparar sus hogares y sus pertenencias para la llegada del fenómeno climático. Informe de Diego Bassani. Jamaica se prepara para la llegada del huracán Melissa, tras su paso por Haití y República Dominicana y ante las alertas de los servicios de emergencia que indican que el fenómeno climático golpeará de forma contundente las costas del sur de la nación isleña, con vientos de hasta 250 km/h.
Esto indica que podríamos tener entre 50 y 75 centímetros de lluvia en el este y parte del centro-sur del país, incluso en las zonas más altas del este. Podríamos tener más de 75 centímetros, acercándonos a los 1000 milímetros durante el proceso de movimiento de este sistema. Por lo tanto, estas lluvias torrenciales causarán inundaciones generalizadas en todo el país. Algunos de los residentes de la ciudad de Port Royal preparan sus casas y guardan sus botes con la expectativa de reducir los posibles daños del huracán. Yo tengo mi chaleco salvavidas y todo lo demás, con mi silbato, mi linterna y todo lo que lleva. Pero sí, el lago es motivo de preocupación. Sin embargo, sabemos que allí arriba, donde la playa está más cerca del océano, tenemos un gran arrecife, un arrecife enorme que protege toda la costa. Aunque otros auguran que Melissa no causará grandes destrozos y prefieren mantener la calma. No me preocupa que se acerque un huracán, me lo tomo con mucha calma. Tengo mucha familia, mientras tenga comida puedo comer. Eso es lo más importante, comida y cosas así. Sin embargo, el ejecutivo de Kingston ha pedido a los ciudadanos de las zonas costeras extremar las medidas de cuidado. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, desde que se tienen registros, Jamaica solo ha sido azotada una vez por un fenómeno del tamaño de Melissa, cuando el huracán Gilbert arremetió contra la isla en 1988, desplazando a alrededor de 500.000 personas y dejando 45 muertos. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde se mantiene el frágil cese del fuego en medio de recurrentes ataques israelíes contra el enclave. Este fin de semana, equipos de la Cruz Roja y un convoy egipcio pudieron ingresar en la zona de Gaza controlada por Israel para ayudar a Hamás a buscar los cuerpos de rehenes israelíes. Además, Benjamín Netanyahu anunció que se reserva el derecho de elegir quién no podrá ser parte de la fuerza internacional que estará desplegada. Gabriel Colchen con los detalles. En medio de acusaciones cruzadas de violar el cese del fuego y de recurrentes ataques israelíes contra el enclave, se mantiene la frágil tregua. Este domingo, Israel anunció permitir la entrada de un equipo de Egipto y de la Cruz Roja en la zona controlada por el ejército israelí para ayudar a Hamás a localizar los cuerpos de los rehenes en las ruinas. Excavadoras y camiones cruzaron la frontera desde Egipto a Rafah. En total, Hamás aún debe entregar 13 cuerpos a Israel, una operación complicada por lo que muchos permanecen bajo los escombros. Por otra parte, según el plan de Donald Trump para Gaza, se debe constituir una fuerza internacional encargada de la seguridad del enclave después de la supuesta retirada de Israel. Sin embargo, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que tendrá derecho de veto sobre quién no podrá ser parte de la fuerza. También hemos dejado claro, en lo que respecta a las fuerzas internacionales, que Israel determinará qué fuerzas son inaceptables para nosotros. Por supuesto, esto también es aceptable para Estados Unidos, como han dejado claro sus más altos representantes en los últimos días. Israel es un Estado independiente, nos defenderemos por nosotros mismos y seguiremos controlando nuestro propio destino. De otro lado, Israel sigue limitando la entrada de ayuda humanitaria y mantiene el cruce de Rafah cerrado al paso de camiones humanitarios. Una semana después de que ladrones robaran varias joyas en un atrevido atraco en el Museo del Louvre, la policía arrestó a 2 sospechosos. Uno de los hombres se encontraba en el aeropuerto Charles de Gaulle de París preparándose para embarcar en un vuelo a Argelia. Sin embargo, aún no hay indicios de recuperar alguno de los objetos robados. Veamos el informe. Arresto nocturno en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Policías de una unidad especial a cargo de robos a mano armada detuvieron a un hombre sospechoso de participar en el atraco del Museo del Louvre justo antes de que embarcara en un vuelo a Argelia. Además, otro hombre también fue arrestado el sábado por la noche. Ambos sospechosos tienen alrededor de 30 años y son originarios del suburbio de Saint-Saint-Denis, de la capital francesa. Tras ser capturados, los 2 indicados fueron interrogados en la sede de la Policía Judicial de París. El ministro del Interior celebró el avance en el caso. Extiendo mis más sinceras felicitaciones a los investigadores que trabajaron incansablemente como les pedí y que siempre contaron con mi plena confianza. Las investigaciones deben continuar respetando la confidencialidad de la investigación bajo la autoridad de la Jurisdicción Interregional Especializada. Según el exdirector de la Policía Judicial de París, las audiencias de los 2 sospechosos podrían generar nuevas hipótesis de investigación. Primero tendrán que explicar qué sucedió, si se les ordenó hacerlo o si fue un delito propio.
Hace una semana el mundo vio estas imágenes del histórico robo. 8 preciosas piezas de joyería de la corona francesa, valoradas en 88 millones de euros, fueron sustraídas del museo y aún no se han encontrado. Algunos expertos afirman que no sería difícil ocultarlas una vez desmanteladas. Como en realidad no están hechas de metal, puedes usar todas las joyas y caminar por el aeropuerto. Nunca sonará el timbre en la puerta de seguridad. Mientras tanto, las investigaciones continúan. Al menos 2 sospechosos siguen prófugos. Fin del informativo, ya viene en Economía y Salud en France 24.